Capítulo 9. Nietzsche, Freud y la revolución sexual. Cita de Nietzsche. Habría que asociar con la mala conciencia todo lo que se oponga a los instintos, a nuestra animalidad natural. Cita de Freud. Tenemos que hacer de la teoría sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable. La mezcla inseparable de razón y deseo constituye al ser humano, una mezcla explosiva y altamente inestable, cuyo control ha pertenecido históricamente a la razón. El hedonismo es la negación de la función rectora, tan fácil de vivir como difícil de justificar. Para llegar a esa justificación hubo que esperar la alianza entre Nietzsche, Freud, el marxismo y el feminismo. De ella surgirá un producto ideológico que crece desmesuradamente a lo largo de todo el siglo XX. Uno de sus efectos más visibles es la llamada revolución sexual. Subtítulo: El superhombre. Nietzsche muere en 1900, después de haber dedicado su vida a rechazar el deber moral, denigrar el cristianismo y defender una autonomía moral absoluta. Existe un feroz dragón llamado tú debes, pero contra él arroja el superhombre las palabras yo quiero. Por su irracionalismo rompedor se ha dicho que Nietzsche es un filósofo para adolescentes, pero es mucho más. Durante demasiado tiempo, el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que han acabado por asociar con la mala conciencia. Habría que intentar lo contrario, es decir, asociar con la mala conciencia todo lo que se oponga a los instintos, a nuestra animalidad natural. Lograr esa inversión de valores y enterrar el deber moral requiere negar su fundamento divino. Nietzsche no dudará en decretar la muerte de Dios, consciente de que este acontecimiento dividirá la historia de la humanidad. Cualquiera que nazca después de nosotros pertenecerá a una historia más alta que ninguna de las anteriores. Ahora es cuando la montaña del devenir humano se agita con dolores de parto. Dios ha muerto. Viva el superhombre. El superhombre destruye y crea los valores a su gusto, como dice Julio César, Barbarroja o Napoleón. Y lo que quiere es el placer biológico sin trabas. Su símbolo es el dios griego Dionisos, exponente máximo de una conducta que aspira a embriagarse en los instintos vitales, de espaldas al equilibrio y el autocontrol encarnados por el dios Apolo. En carta a su amiga Ida Oberbeck, Nietzsche escribe: «Iré a pique a causa de mis pasiones, que me hacen andar a la deriva. Me voy desmonorando poco a poco y ya nada me importa». Como un Voltaire fuera de madre, Nietzsche llevó a cabo una gigantesca operación de demolición cultural que no dejó títere con cabeza. Su objetivo central fue la religión cristiana, pero de paso arremetió contra la Grecia clásica, el positivismo, el evolucionismo, la democracia, el Estado moderno y la música de Wagner. Nietzsche fue la bestia negra de todo lo que se cruzó en su camino, el retrato perfecto de la intolerancia y el fanatismo, defectos que muchos le perdonan cuando advierten que era un enfermo incurable, y que su apasionada y hedonista afirmación de la vida era la proyección de la impotencia de un enfermo. El ataque al cristianismo ocupa un lugar privilegiado entre las obsesiones destructivas de Nietzsche, quizás como reacción contra la atmósfera pietista que respiró en su niñez. No se trata de una crítica académica, sino de una oposición visceral. Yo considero al cristianismo como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia. Además, es la religión de la compasión, y cuando se tiene compasión, se pierde fuerza. Se entorpece la selección natural. Se pone resistencia en favor de los desheredados y de los condenados por la vida. Así que nada hay más malsano en nuestra malsana humanidad que la compasión cristiana. La biografía de Nietzsche corre paralela en su enfermedad, instalada de forma crónica desde los 29 años. Depresiones, fuertes jaquecas y dolores de estómago, reumatismo, cegueras. A los 35, después de constantes ataques graves, dimite de su cátedra de filología griega y se dedica a buscar por el sur de Europa descanso para su desequilibrada naturaleza. A los 39, su lucidez mental se extingue en Italia un 3 de enero. Moriría 11 años más tarde.
en 1900, sin haber recobrado la razón, y su fama empezó a extenderse por Europa hasta colocarle en los primeros puestos de la filosofía contemporánea. Subtítulo: El psicoanálisis. El psiquiatra vienés Sigmund Freud, de 1856-1939, se propone otorgar estatuto científico a la propuesta libertaria de Nietzsche. Su célebre psicoanálisis constituye una teoría general del comportamiento humano que se reduce a las tensiones entre la búsqueda del placer y los límites impuestos por la misma realidad. Según Freud, la personalidad humana viene a ser el resultado de esa constante batalla, y crecería sana si la satisfacción de los instintos fuera libre. Hoy sabemos que Freud se aprovechó de su prestigio como médico. Después de su muerte, el escandaloso descubrimiento de historias clínicas inventadas dejó claro que el psiquiatra encontraba en el psicoanálisis aquello que previamente había decidido encontrar. Carl Jung, uno de sus grandes discípulos, anota en sus memorias algo que el maestro le dijo en cierta ocasión: tenemos que hacer de la teoría sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable. La experiencia de la psiquiatría ha puesto de manifiesto que la sexualidad desatada, propuesta por Freud y Nietzsche, no es liberadora. Multitud de estudios han demostrado que la promiscuidad, la adicción a la pornografía, la impotencia sexual y diversas aberraciones son consecuencias del modelo antirrepresivo freudiano. La explicación es sencilla. Al proclamar la conquista de un mundo feliz por la liberación de los instintos, se ignora su desorden latente. Se pasa por alto que la sexualidad no puede ser equiparada a las demás emociones o experiencias elementales, como el comer y el dormir, porque en el momento en que se deja de estar bajo control comienza su tiranía. Desde la antigua Grecia, desde que Platón nos retrató en el mito del carro alado, sabemos que una correcta antropología es necesariamente jerárquica. Si la razón no lleva las riendas y prevalece sobre los instintos, es dominada por ellos. Chesterton, muy atento a las tesis de Nietzsche y de Freud, lo explica de esta manera. Por la razón que sea, hay algo peligroso y desproporcionado en el lugar que la sexualidad ocupa en la vida humana, algo que necesita purificación y atención especial. Por eso, la verborrea moderna que propone una sexualidad tan libre como cualquier otro placer, o bien es una descripción del jardín del Edén, o un montón de pésima psicología, de la que el mundo ya se cansó hace más de 2000 años. La conciencia moral, en el centro de toda la ética clásica, también es rechazada por Freud, reducida a mero recurso de seguridad creado colectivamente para proteger el orden civilizado contra la terrible agresividad de los seres humanos. Quizás la esencia del freudismo sea el intento de abolir la idea de culpa, responsable del sentimiento de mala conciencia. Las ideas de Nietzsche y Freud han conquistado amplísimos sectores culturales y sociales. El profesor norteamericano Alan Bloom, en The Closing of the American Mind, ve en ambos intelectuales los máximos responsables del nihilismo y el relativismo que triunfa en su país. Las razones de semejante influencia son múltiples. Freud poseía ambición, talento literario e imaginación. Acuñaba neologismos y creaba lemas con facilidad y fortuna, hasta el punto de incorporar a la lengua alemana palabras y expresiones nuevas: el inconsciente, el ego, el superego, el complejo de Edipo, la sublimación, la psicología profunda. Mucho más importante fue el descubrimiento de Freud por parte de artistas e intelectuales. Freudianos fueron los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Del surrealismo podría pensarse que nació para expresar visualmente las ideas freudianas. Novelistas como Joyce y Prout estaban modificando el centro de gravedad de toda una visión milenaria de la vida, ignorando la herencia clásica que confería al hombre una voluntad y una responsabilidad precisa. Disolvían la conducta de sus protagonistas en un confuso montón de sensaciones, compatibles con todos los desórdenes. Proust reconoce en sus personajes el más grande de todos los vicios, la falta de voluntad que impide resistir a los malos hábitos. Subtítulo: Las revueltas estudiantiles del 68.
La revolución sexual, inspirada en Freud y Nietzsche, estarán en el centro de las reivindicaciones estudiantiles del 68 francés. Guy Sorman, uno de sus líderes, identifica la chispa. Todo empezó con un altercado entre un joven estudiante, Daniel Cohn-Bendit, y el ministro de la Juventud que visitaba la Universidad de Nanterre. El debate que se entabló no trataba más que sobre el acceso de los chicos a los dormitorios de las chicas. El ministro invitó al cabecilla que fuera a refrescarse a la piscina de la institución. Los estudiantes prefirieron declararse en huelga. Cohn-Bendit dirá que el objetivo de los huelguistas era poner la sociedad al servicio del individuo, no el individuo al servicio de la sociedad. Ese individualismo radical exigía la superación de la moral sexual y la destrucción de la familia, tapadera opresiva que condena nuestros deseos de ebullición. Mayo del 68, resume Alejandro Llano, quería situar la economía y la política en el lugar derivado que le corresponde y abrir camino a un estilo de vida más libre y espontáneo. Pero los estudiantes revoltosos llevaban en el ala el plomo postmarxista y la crisis del sentido cristiano de la vida, especialmente referida a la ética de la sexualidad y a la estabilidad de la familia. Los estudiantes parisinos consiguieron cambiar el estilo de vida en Occidente. Sus pretensiones liberacionistas y hedonistas se extendieron capilarmente en la sociedad, convirtiéndose en el nuevo código moral por defecto. Sucesivas reformas legislativas introdujeron en la primera mitad de los 70 el divorcio por mero acuerdo entre las partes, el aborto legal, la libre disponibilidad de anticonceptivos. Se hicieron permisivas las costumbres y, para conseguir la igualdad, se difundió un estilo de vivir sin apenas estilo. Mayo del 68 significa la protesta de una joven generación mimada por la vida y por sus padres. En dos de los países más prósperos del planeta, Francia y Estados Unidos, los estudiantes en huelga siguen el guión que Ortega y Gasset había anticipado en La rebelión de las masas. Rechazan el mundo que ha hecho posible su cómoda existencia y exigen libertad para sus deseos vitales. La revolución política de Robespierre debía culminar en la revolución sexual.